Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo al Máster de Energías Renovables y Eficiencia Energética, la asignatura de Arquitectura Bioclimática que estáis cursando. Ya sabéis que soy Daniel García de Frutos y voy a empezar a explicaros un poco la unidad 1, ¿vale? La unidad 1 es el edificio ecológico. El edificio ecológico se puede definir como una estructura que está diseñada para crear y sostener mutuamente relaciones beneficiosas con todos los elementos de la ecología local, ¿vale? Son estructuras, además, ambientalmente responsables y eficientes en el uso de recursos a lo largo de todo su ciclo de vida. Además, se diseñan para reducir el impacto general del ambiente construido sobre la salud humana y también sobre el ambiente natural. Evidentemente, todas las relaciones del edificio con su entorno deben ser mínimas o de mínimo impacto. Vamos a hablar también del imperativo del diseño ecológico. El primer imperativo que tenemos para el diseño ecológico es económico, es decir, tenemos problemas para adquirir recursos desde los romanos que tenían dificultades para adquirir diferentes materiales, ya que su imperio era tan amplio que, bueno, pues se uniformizaban los recursos, el uso de recursos y, claro, desde algunos lugares era bastante costoso reportarlos, ¿no? Bien, esa es una primera razón, que haya una distancia que ejerza unos sobrecostes sobre las construcciones. Y luego otra posibilidad es que esos recursos sean escasos. Es decir, aún no habiendo gran distancia, si un recurso es escaso, se infla su precio y por lo tanto tenemos dificultades para conseguirlo. Esto ha ocurrido en épocas en la construcción en España, por ejemplo, con el ladrillo. No sé, y eso ha sido un ejemplo cercano. Bueno, otro condicionante o otro imperativo para hacer un diseño ecológico es la calidad de la arquitectura. Es decir, no podemos sacrificar la arquitectura por querer simplemente hacer un edificio ecológico. Tiene que ser coherente y puede y debe ser bueno desde un punto de vista arquitectónico. Muchas de las nociones de la buena arquitectura coinciden plenamente con los diseños ecológicos, como es la utilización masiva de luz y ventilación natural, el, el hacer un mínimo uso de recursos para que el consumo energético asociado a ellos no sea muy importante, el famoso less is more de Mies van der Rohe, ¿no? También, y esto hay que destacar, hay que ajustar ese edificio al uso que va a tener, ¿no? Es decir, hacer una buena biblioteca no es lo mismo que hacer un buen edificio de apartamentos. Tiene que estar pensado todo en función de la utilidad y de los ocupantes que van a estar en el mismo. La durabilidad, eh, realizar un ejercicio de arquitectura efímera puede ser interesante en el caso de una exposición de escasa duración, pero no para edificios destinados a vivienda u otros usos donde interesa que duren, que en el tiempo se amorticen esos consumos energéticos de alguna manera, porque ya que ha habido una gran inversión de recursos, lo que interesa es que esos recursos den servicio. Y por último, hablaríamos de eh, la gran baza de la arquitectura, que es contribuir al deleite visual de tanto los ocupantes como de los viandantes. Este, este apartado siempre está asociado a cierta subjetividad, pero es interesante mm, no descartar en el diseño ecológico una arquitectura
visualmente interesante. También en este imperativo de diseño ecológico tenemos que recordar que existe la necesidad de que los técnicos prestemos un servicio que permita conjugar todas las exigencias de calidad dadas por las reglamentaciones en cuanto a materiales, en cuanto a instalaciones. Esto se permita conjugar con unos costes competitivos, con unos plazos de tiempo en la construcción y en el diseño de los mismos que sean coherentes y, por último, que todo ello no juegue en contra de ese diseño ecológico. Por lo tanto, si conseguimos conjugar estos 4 aspectos y la solución es armoniosa, podemos decir que estamos cuadrando el círculo, porque es muy difícil no sacrificar alguno de los 4 aspectos en aras de beneficiar a otros. Sobre el diseño solar pasivo nos vamos a centrar en 3 aspectos: calefacción, iluminación y refrigeración. Bien, sobre la calefacción podemos decir que siempre tenemos que tener en cuenta la orientación de nuestro edificio para conseguir ahorros en calefacción, es decir, aprovechar la radiación solar y ubicar tanto ventanas como lucernarios en orientaciones y con los materiales apropiados y en la dimensión apropiada para generar una gran captación de calor. Con cuidado, teniendo en cuenta que en España estamos en una zona climática donde hace mucho calor en algunas épocas, pero también hace mucho frío en otras, que eso no suponga un recalentamiento excesivo del edificio que en verano se traduzca en consumo de aire acondicionado, por ejemplo. Otro de los aspectos que podemos tener en cuenta para el ahorro de calefacción es utilizar la inercia térmica. También hay que tener mucho cuidado porque igual que se acumula el calor, se acumula el frío. Bueno, técnicamente sabéis que no es correcto hablar así, de acumulación de frío, pero para entendernos, esa acumulación de calor la podemos tener reservada en las tabiquerías, la podemos tener reservada en elementos que se van calentando y que cuando bajan las temperaturas, por ejemplo en la noche, pues nos aporten cierto calor o cierta temperatura que estabilice la onda térmica. Y por último, aunque hay algún aspecto menor más, el aislamiento térmico de cara a que conservemos toda esa energía que tenemos en el interior. Es un aspecto muy importante y que la normativa ha ido girando para que las exigencias de espesor de esos aislamientos se dupliquen prácticamente con respecto a hace una década. La iluminación, lógicamente, se trata de aportar la máxima iluminación natural, ya que eso, lógicamente, lo que conlleva es una reducción del consumo eléctrico asociado a la iluminación artificial, además de aportar un confort y salud a los ocupantes, porque se acompaña a los ritmos circadianos y, por lo tanto, el ritmo vital del ciclo día-noche es mucho más claro. En ciertos edificios que viven muy de espaldas a su entorno, donde la iluminación es prácticamente siempre artificial, estos aspectos no se contemplan y es un error. Además, tenemos que tener en cuenta aspectos relacionados con la refrigeración. La refrigeración es algo más complejo desde un punto de vista del diseño solar pasivo, teniendo que convivir lógicamente con un diseño también para calefacción y por lo tanto las podemos resumir en técnicas como las sombras, es decir, evitar sobrecalentamientos en la primera medida para refrigerar un edificio,
la utilización incluso de colores claros en cubiertas, en fachadas, la, la utilización de ventilación, tanto natural, a ser posible, como una ventilación que esté asociada a algún tipo de energía renovable, y también, igual que en calefacción, la inercia térmica, en este caso para conservar el frescor que se haya podido tener dentro del edificio. Evidentemente, en las épocas de verano, todas estas estrategias son muy necesarias, sobre todo en las zonas calurosas. En cuanto al diseño ecológico, y con esto cambiaríamos de punto, hay que tener en cuenta que es, aparte del consumo energético, que es el paradigma de la sostenibilidad, es decir, que hacer edificios que no consuman muchos kilovatios hora en todas las fases de su ciclo de vida es muy importante, pero además de ello tenemos que tener en cuenta cómo gestionamos los residuos desde un punto de vista de utilizar o sea, generar la menor cantidad posible de residuos en todas las fases, en la fase de construcción, en la fase de uso y también en la fase de demolición. También tenemos que tener en cuenta que hay residuos que nosotros podemos recuperar y utilizarlos en nuestros edificios y por lo tanto ser de alguna forma incorporadores de residuos de otros sectores. Luego además vamos a ser muy cuidadoso con el uso de los materiales porque hay diferentes tipos de materiales que tienen impactos muy peligrosos. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, podemos utilizar materiales que sean recursos limitados o que estén mal gestionados, porque, por ejemplo, la madera puede ser un recurso bien o mal gestionado y en función de ello ser un material interesante desde un punto de vista del diseño ecológico, pero luego también hay materiales que pueden ser materiales contaminantes o materiales peligrosos y que no debemos incorporar de ninguna de las maneras a nuestros edificios. En cuanto a los sistemas, desde un punto de vista de las instalaciones, evidentemente tenemos que tener una estrategia de minimización de sistemas activos, aquellos que consumen energía eléctrica fundamentalmente, y en ese diseño de los sistemas tenemos que tener siempre sensores y reguladores que permitan la optimización de su uso. En cuanto a recursos naturales, cabría destacar la gestión del agua como elemento clave para que nuestro edificio se pueda considerar como un gran gestor hídrico, ¿no? En este caso, el agua podemos tener, lo primero, un uso reducido del agua dentro del edificio con sistemas de ahorro. Podemos tener elementos de reciclaje que consigan recuperar el agua de las cubiertas o de los patios o de los parkings. Además, tenemos que intentar que las superficies que tengamos en el exterior sean permeables para que así el curso natural de las aguas no se vea afectado. Y aparte del agua, también tenemos que tener en cuenta la vegetación, muy ligada a este recurso del agua. En el caso de la vegetación, sobre todo nos centraremos en no alterar la vegetación existente previamente y si no existía, pues vamos a potenciar la recuperación de vegetación autóctona. En cuanto a la planificación urbanística la vamos a ver desde diferentes escalas. Hay que tener en cuenta que los edificios es una primera escala, pero luego tenemos una escala
de barrio o de calles y luego asociada a una escala ciudad, una planificación general. Hay aspectos como la densidad urbana, hay aspectos como el desarrollo de zonas verdes, la movilidad. Todo esto influye de forma muy importante en el impacto de nuestro edificio. Por lo tanto, también lo consideraremos. Pues muchas gracias. Básicamente esto es la unidad 1. Espero que con su lectura, si os surge alguna cosa, me hagáis las preguntas en esta dirección. Y si no tenéis ninguna duda más, pues me despido y muchas gracias por vuestra atención.